contento de estar con ustedes esta mañana. Para mí es un placer. No. Es un placer. Es un placer. Saludo de la familia y bendiciones. Bien, como me diste esa introducción, tenemos un grupo bastante grande estudiando una especialidad en terapia de familia y luego una maestría en liderazgo estratégico. Por gracia de Dios, con principio cristiano, pero sin los textos bíblicos, hemos logrado inscribir con validez una especialidad en terapia de familia que se puede dar en todos los países del mundo. Tenemos la apostilla, está amparada por el sistema educativo y también liderazgo estratégico, formando una nueva generación. El primer grupo lo comenzamos en Colombia y gracias a Dios, porque también Dios ha sido muy bueno, más que bueno. De hecho, yo le estoy diciendo a las personas que cuando me presenten de esta manera: el hijo dio limpio al barbero y casi siervo inútil de Dios. Sí, porque después que hubiésemos hecho todo lo que debimos haber hecho, seremos llamados siervos que inútil, así que todavía no lo he logrado. Estoy ahí esforzándome para ello. Sí, le decía que gracias al Señor, por muchos años tuve como miembro del equipo científico de la Federación de Comunidades Terapéuticas, que es la encargada de establecer políticas para los asuntos de adicción. Aquí en Colombia también existe la federación, pero ahora estoy nombrado miembro del Comité Mundial de Estrategia de Adicción. Y gracias a Dios, pues con esa función pues puedo ayudar, porque ahora puedo sí certificar a cualquier persona en Colombia que quiera trabajar en el área de prevención de adicción, sobre todo que la adicción no es a la droga, quítense eso de la mente. La adicción es al placer. Y le dije la otra vez, vuelvo y se lo digo, que la adicción nace en la Biblia. Cuando Eva dijo y vio que era agradable, le nació un placer de una visión que externa a quien ella era. Hay una diferencia entre gozo y placer. El gozo viene de adentro, el placer viene de afuera. Se recibe como estímulo. Una vez que se recibe un estímulo placentero, nace un deseo o sufrimiento para alcanzarlo. Y cuando Eva dijo y vio que era ¿qué? Y luego dijo codiciable. La codicia es el sufrimiento por alcanzar algo que yo necesito para sentirme bien. Y de ese punto de vista puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una comida, puede ser un puesto, pregúntenselo a Maduro. Puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, la parte importante es que con lo que tenemos que trabajar es con que la persona entienda cómo se produce el gozo, no necesariamente el placer. Ahí donde está la clave, la raíz de la enseñanza. Y estamos logrando bastante éxito usando la palabra sin citarle los textos. Porque la Biblia fue escrita sin texto y sin capítulo. Y aunque ha sido muy bueno para encontrar los versículos, ha dado origen a cantidad de doctrinas cerradas. Entonces, nosotros creemos los fundamentos en las verdades de la Biblia. ¿De acuerdo? Y usamos la referencia para que la gente la encuentre. Pero no creemos que porque yo diga Primera de Juan, está la fortaleza. La fortaleza es como hablaba el hermano. La fortaleza de las palabras viene cuando el Espíritu, a través de ¿quién? De nosotros la declara. Así es que viene la fortaleza de la palabra. Bien, esa es una de las partes. La otra, gracias al Señor, estamos haciendo lo mismo en Argentina.
en toda la Patagonia, estamos haciendo lo mismo en Puerto Rico, en Estados Unidos, ya penetramos ya el sistema escolar público de Estados Unidos en el área de Texas. Sí, porque seguimos, oren por ello, porque Dios está abriendo un camino que jamás pensamos que podíamos recorrer, pero Él es, acuérdate, usted fue que lo mandó a poner, porque andábamos en el mío. Y ese no da resultado, ¿entiendes? Hay que andar en el de Él. Bien, yo quisiera compartir con ustedes algo, a ver si puedo, por medio de la palabra y de la iluminación del Señor y el Espíritu, que sea algo nuevo para nuestras vidas. Por muchos años me desempeñé como director mundial de planificación para la segunda empresa más grande del mundo. Y me di cuenta de 3 grandes errores que los planificadores cometen. Si usted busca cualquier plan estratégico, primero te escriben la misión. La misión es lo que voy a hacer. Y si yo no sé para dónde voy, cualquiera me lleva a su destino. La segunda cosa que encontré es que ponían cantidad de metas y no conozco ningún plan estratégico nacional ni en empresa que diga qué conducta y qué cultura se va a necesitar para que eso funcione. En otras palabras, creemos que lo podemos hacer simplemente porque yo lo visualicé. La gente va a estar comprometida a hacerlo. Y como nunca ponemos qué cultura, la misma cultura nos traiciona. Porque hay cosas nuevas que necesitan que sea basado en la cultura, que permita la conducta. Y aunque no me quiero meter en esas cosas, pero le explicaba que eso pasó con el chavismo. Quisieron imitar a Bolívar. Cuando Bolívar trató de implementar algo de América Latina, que la cultura hispana no estaba preparada para ello. Y él mismo lo dice en su discurso de Angostura. Bolívar dice estas palabras: la grandeza de la nación americana no descansa en lo que tiene, sino en la cultura que la sustenta. Era una cultura protestante en el cual Dios era principal, y donde la estructura de gobierno estaba definida por Isaías 33:22. Dios es el rey, poder ejecutivo. Dios es el legislador, poder legislativo. Y Dios es el juez, poder judicial. En la cual la ley era suprema al poder que se le derogaba a los que dirigían esas instituciones. Por lo tanto, la función del rey es administrar los bienes de Dios concedidos a los pueblos para el bienestar de su pueblo a largo plazo. La función del poder legislativo es ayudar a la preservación de la vida, y la función del poder judicial es aplicar la justicia que corresponde al daño específico que se produce. Por lo tanto, bajo esa estructura que nace no con Bolívar, nace en Grafton Street, Inglaterra, con Francisco de Miranda, y que Bolívar se lleva a Andrés Bello, y allí en Grafton Street ellos estudian primero a Estados Unidos. Bolívar fue a Estados Unidos. Miranda libertó a la Florida y libertó también a Luisiana. Y Miranda se lleva los principios de la nación americana, que no fueron hechos por Thomas Jefferson, lo hizo un pastor presbiteriano que, tomando ese concepto, creó la Declaración de Independencia, más tarde utilizada por Jefferson. Hasta el día de hoy, podemos decir que la cultura protestante ha ido cambiando. Sin embargo, un Senado
le dice a un presidente, usted no puede hablar. Y el presidente no puede hablar hasta que el Senado lo permita. ¿Separación de qué? De poderes. Por lo tanto, en Venezuela, el Senado no existe, el Senado soy yo. Si nosotros entonces queremos entender cómo hacer un cambio, que es donde yo quiero llegar, lo primero que tenemos que pensar es cuál es la visión. ¿Cuál es la visión? Johnson & Johnson. Tuve muchos años como consultor de Johnson & Johnson a nivel de estructura, de planeación y de formación de equipo. Cuando llegó la época de bajar los costos, había que hacer algo porque ya los procesos tienen lo que llamamos ley de disminución del retorno, donde no importa lo que tú hagas, ya no pare más. Entonces había que hacer algo nuevo. Un jovencito que después llegó a ser director mundial de manufactura de Johnson & Johnson en Suiza, me dice, Batista, ¿qué podemos hacer? Digo, algo simple, introducir la visión en la gente. Dice, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hicimos fue buscar el crecimiento de la diabetes a nivel mundial. Una epidemia. Lo segundo, después que teníamos la información, pusimos un anuncio en la universidad y a los empleados de otras plantas que quisieran venir a las plantas que íbamos a abrir a Guadilla. Y los reunimos a todos. Hicimos la pregunta, y la hago aquí también. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que tienen diabetes? Un montón. Segundo, ¿cuánta gente conocen ustedes que le han cortado ya dedo, pie por la diabetes? Y tercero, ¿saben ustedes cómo está creciendo la diabetes como una epidemia? Y cuarto, déjenme decirles todos los alimentos que ustedes están comiendo que son los promotores de diabetes. Si usted tuviese una familia diabética, ¿qué quisiera usted que pasara? ¿Que sanara? Entonces, quiere decir que si tú quieres que sane, ¿te atreverías a trabajar para sanar a esa familia y a la sociedad? Entonces, déjame decirte, te voy a pagar, no por trabajar con Johnson & Johnson, sino para que tú trabajes en cómo mejorar tu familia y bajar el costo para que ellos puedan tener accesible ese material. Así creamos las plantas más eficientes del mundo, donde nadie trabajaba para la planta. Te pagamos para que trabajes para qué. Lamentablemente, todavía en las universidades no te enseñan que nadie tiene un trabajo si no hay alguien que tiene una necesidad en la comunidad. Es que usted no trabaja para ninguna empresa. Usted trabaja para satisfacer una ¿qué? Necesidad. Fue un éxito. Llegamos a producir los medidores de glucosa más baratos del mundo y tenemos la planta más eficiente. Por lo tanto, yo quisiera que combinaran 3 palabras en la visión. 3 palabras. Número 1, ¿qué yo quisiera ver? Número 2, ¿qué yo quisiera que sucediera con mi nación? Y número 3, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Pasé unos días en casa tranquilo y me di cuenta de una verdad sublime. Yo vivo en lo que era una base militar, todavía estamos mitad militar, pero es un área en la costa, cerca del mar. El mar me queda como a la salida de ahí, pero es en un risco que hay. Y por la noche, cuando viene la oscuridad bien grande, yo me siento y miro arriba y todo el cielo está lleno de luces.
cuando la oscuridad es más grande, más brilla la luz en el cielo. Podemos ver todos los astros brillando, que se supone que fueran opacos. Porque la verdad, que la oscuridad solamente existe cuando la tierra se pone a espalda del sol. Por lo tanto, la parte importante es saber que nosotros vivimos, andamos y somos de la luz. Esa es la hermosura. Yo lo voy a leer, no sé si escuchó arriba, pero lo voy a leer. Dice, hablando de la ciudad hermosa, no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es la visión. Es lo que yo le llamo el contexto de esa visión. Vamos entonces a la parte del deseo de esa visión. Y las naciones que hubieran sido salvas, no dice José Batista ni el creyente. ¿Las qué? ¿Veo yo a Colombia salva? ¿O me veo yo salvo? Si la visión de Dios es salvar a qué, ¿cuál es el deseo mío? Que mi nación sea qué. ¿Y cuál va a ser mi conducta? Trabajar para que mi nación sea qué, salva. Entonces, esto es extremadamente interesante porque muchas veces, y le dije que iba a ser bien breve porque yo quiero que usted lo piense bien y yo me hago la pregunta, ¿qué estoy yo haciendo para la salvación de mi tierra? Esa es la pregunta. ¿Qué estoy yo haciendo para la salvación de qué? De mi tierra. Porque si mi tierra está ¿qué? Enferma, ¿de acuerdo? Y aquí estamos tratando de ver para quién trabajamos. Trabajamos para la nación, para que sea ¿qué? Porque el día que suene la trompeta final, y yo soy de los que creo que estamos en una etapa bien crítica, se dirá, los reinos del mundo han venido a ser y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos. O sea, que mi corazón va más allá de simplemente tener un título de cristiano, que simplemente gozar de las bendiciones de ser cristiano, que simplemente llenar mi cabeza de teorías de los conceptos cristianos. Si en mi corazón no anida a alcanzar mi nación, yo estoy como lo que le llamamos una ¿qué? Represa, conteniendo todo eso. ¿Para quién? Para mí. Yo le llamo la suprema tarea del egocentrismo cristiano. La suprema tarea del egocentrismo temprano. Y dice algo más. Dice, y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra. ¿Y cuáles van a ser esos reyes si no son los que tenemos? Si no son los gobernantes. La pregunta segunda, ¿cuántas veces a la semana yo me pongo de rodilla porque Dios coloque? Y mucho cuidado con decir que Dios quita y pone rey y por eso puso a Maduro. Dios le permite a los pueblos que tengan lo que ellos cosecharon. Lo que ellos ¿qué? Cosecharon. Esa es la parte extremadamente importante. Viene el otro pensamiento. Si son esos reyes
La segunda pregunta es, ¿a quién se le encargó esa misión? Yo quiero que leamos, y lo voy a decir para no ponerlo a buscar mucho, está en Lucas 1. Hubo 2 pronunciamientos de Dios en la venida de Jesucristo. El primer pronunciamiento fue a los pastores. Una vez hablé algo sobre esto aquí. A los pastores le dijo, os doy buena nueva, una nueva que será de ¿qué? De gran gozo. Que en la ciudad de ¿quién? Ha nacido hoy ¿quién? Que es Cristo ¿quién? El Señor. A ese pueblo, tipificado por los pastores, Dios le anuncia la hermosura y la grandeza de la salvación. Pero no fue lo mismo que le dijo a María. A María le dijo, lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Él reinará. Le habló de un conquistador. Le habló de un heredero del reino. Y sobre la casa de David, que es Israel, y sobre la casa de Jacob, que son ¿qué? Naciones. El mandato dual estaba dado. Anhelamos la salvación de los ¿qué? De los seres humanos. Pero anhelamos que la nación que Dios nos dio sea presentada al Señor el día que estemos en su presencia y Él llame Colombia. Aquí, Señor. Aquí, Señor. Hasta donde lleguemos no es cosa nuestra. Para dónde vamos es cosa de Dios. Y Dios tiene un qué destino porque tiene una qué visión. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? El pueblo de Israel, Dios lo sacó, de acuerdo. Y acuérdense, 2 cosas que nosotros no lo pensamos mucho, porque la religiosidad nos ha dividido en ministerios, en concilios, en bandos y en grupos. Pero la percepción de Dios no es esa. Dios elige familia. 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 Y dentro del marco de la familia, Dios crea pueblo. ¿Crea qué? Pueblo. Si la familia es disfuncional, el pueblo hace el cómo. Disfuncional. Por lo tanto, la prioridad número 1 para poder hacer una transformación tiene que ver con el concepto de ¿qué? Familia. Y el concepto de familia ¿qué? Pueblo. He caminado mucho. Y ahora voy por un congreso, de esos congresos que hacen, vamos a conquistar la tierra. Y no hemos conquistado el primer barrio. Pero voy. Y resulta que no conozco un pueblo de América Latina donde toda la familia de creyentes se haya unido con un solo propósito. ¿Cómo alcanzar cada barrio, cada sector de nuestra ¿qué? De nuestra tierra para ir avanzando hacia una toma de posesión? Cuando ya el pueblo, familia, porque antes de salir el pueblo se reunieron en el aposento ¿qué? Alto. Y ahí sucedió algo que va a suceder cada vez que haya un cambio. Cada vez que hay un cambio, Satanás
tiene 3 estrategias, que lo he dicho aquí, que él no puede cambiar. No le está a él permitido cambiar. Cuando Satanás va a atacar, lo primero que ataca es que la familia. Y ataca a los hijos, a la pareja y a los recursos económicos. ¿Ataca a quién? A los hijos, la pareja y los recursos económicos. Así que cuando usted tenga un problema con su esposa y con su esposo, usted no tiene un problema. Usted tiene un problema con la visión de Dios de mantener la familia unida para la conquista. Sale el pueblo, y voy a adelantar más rápido aquí, lo quiero llevar al paso pero a una velocidad que pueda terminar a tiempo. Así que me dice los minutos que yo los termino. La parte importante es que cuando el pueblo salió, la cosa más increíble, ya están para cruzar el río. Y Moisés se para y dice, Señor, quiero orarte. Y Dios le dice, ¿qué tú dices? ¿Que vas a orar? No, mete el pie y cruza. Este no es tiempo de orar, es tiempo de ¿qué? De marchar. La oración es para preparar, pero no nos podemos esconder. Que sea lo que Dios quiera. Que se haga la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. Así que no le echemos ese paquete. Cuando ya están por salir, Dios le hace esa encomienda. Ya están todos, y hay creyentes que creen esta historia. Y Dios sacó a su pueblo y lo entró a la tierra prometida. Ese pueblo no entró. No entró. No se dejen llevar, no entró. ¿Sabe por qué? Porque en el camino pensaron más en su bienestar. Los puerros, los ajos, la bendición, la codornices, todo el alimento, que se quedaron solamente en el confort de lo que Dios da. Y eso le está pasando al pueblo en el día de hoy. Cantidad de doctrinas que son buenas, pero en el contexto no están de acuerdo. Porque Dios quiere que prosperemos en todo. Pero el énfasis es donde viene la desviación muchas veces cuando no estamos en el tiempo. El tiempo de hoy es un tiempo de marchar a la conquista. ¿Qué hizo Josué? Los reunió a todos y le dijo, ¿saben qué? Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nos alimentó, nos vistió de tal manera y nos hizo unos calzados que los chinos se quedan cortos. Porque los zapatos nunca se qué. Ni la ropa se qué. Compras una china y a los 2 días no tiene nada. Y Dios lo alimentó. Pero se necesita para conquistar una nueva generación que cambie la perspectiva de a dónde llegaron y perdiendo para qué llegaron. Entonces los reunió a todos y tomó a los jóvenes y digo, yo quiero jóvenes de 0 a 20 años. Sí, de 0 a 20 años. Porque son los que yo voy a utilizar. Y eligió a un joven que primero tuvo que aprender una lección bastante grande. Fue Josué. Acuérdense que Josué, cuando iba a la batalla, como era joven, sé cómo somos los jóvenes nosotros. Yo soy un joven envejecido. Pero cada vez que él iba a la batalla, peleaba la batalla y ganaba, decía, ganaron porque me siguieron. Y entonces, cuando perdían, no hicieron lo que yo le dije.
Hasta que Dios le quitó el jueguito. Corrió la cortina. Ponga su mano, aquella mano sobre mí. Póngala ahí. Ahí. Y cada vez que la anciana o la dama joven como yo, con más edad, bajaba la mano, él perdía. Y cada vez que lo levantaba, ganaba. El secreto. La victoria no está en el predicador, ni en el evangelista, ni en el que sabe, está en las rodillas de las ancianas y los ancianos que oran para que Dios gane la batalla. Es romper el qué, como hablaba, el orgullo de lo que podemos hacer. Y cuando reunió a los jóvenes, ¿sabe lo que le dijo? Ustedes se han disfrutado. ¿Cuánto le han bendecido su padre? Porque José Batista es de la generación de lo que dijeron, nosotros no queremos que nuestros hijos sufran. Y los hijos de nosotros no han aprendido a qué, sufrir. Y han tenido mucha lucha para desarrollar un qué, un carácter. Entonces, para que ustedes sepan lo que es bueno, lo voy a circuncidar a todos. Porque el simbolismo es, le voy a quitar la mente de placer, introducirle la mente de sacrificio, porque ustedes son los que van a hacer el cambio. Y tienen que estar preparados para ello. De ese sacrificio. Por lo tanto, cuando esa generación murió, y murió porque no nos concentramos en cómo preparamos a nuestros hijos. No quiero que sufran, dale. A mí me encanta ver padres cristianos que no quieren que sus hijos sufran. Te doy el celular. Y le dije la otra vez, y le digo, pues soy miembro de la patente del procesador de conocimiento con MIT, que lo que está preparando a la mayoría de los niños para tener desorden de atención con hiperactividad es este amigo. Porque si ustedes pueden buscar en su internet, Jerome Kagan, que lo dije la otra vez, el experto más grande en conducta de niños, dice que el TDAH es un invento de la farmacéutica. Y yo digo, no de la farmacéutica, es un invento de la conducta de los padres, a menos que no haya una lección cerebral. Si no la hay, no hay razón para que la haya. Y lo puedo probar porque tenemos escuelas ya en Puerto Rico, escuelas para niños que ya no lo mandan desde Estados Unidos porque podemos probarlo. El padre que le diga al hijo, a ti no te gusta eso, no lo comas. No. Te voy a dar doble. Pero te lo voy a dar con algo que te guste. Para que pueda hacerlo. Termino esta parte. Cuando una generación pierde la ruta y vuelve a una generación de placer, volvió a donde Adán y Eva, al paraíso, para comenzar un curso de sufrimiento. Y esta generación es la generación de mayor ¿qué? Sufrimiento. Yo dije una vez que si Daniel viviera ahora, alabar a Dios, al ver cómo está la migración. Yo digo que los apóstoles quisieron ver esto y Dios se lo dejó reservado a la iglesia. Número 1, una visión de nación. ¿De acuerdo? Es lo primero. Número 2, entender para qué fuimos llamados. Fuimos llamados para salvar la tierra. Sanarla total. Y número 3, ¿en qué contexto estamos? En una civilización que perdió ¿qué? El norte. Tenemos toda la... Bueno, yo aquí, yo lo que doy siempre noticias. Dios mío, ¿cómo está el maltrato de mujer y el asesinato de mujer en Colombia?
Dios mío, ¿cómo están los niños en la criminalidad y en la droga? No estoy hablando de Colombia, esto es todo. Ahora termino con esta parte. ¿Qué preparación tenemos que tener para nosotros tratar con nuestros hijos que van a hacer lo que van a completar la obra que Dios quiere que hagamos? Dios me dio la oportunidad, acabo de escribir un libro sobre esto. Lo que he hecho es escribir 3 libros. Número 1 se llama Operación Josué, o sea, cómo trabajar para crear una nueva generación. El segundo libro se llama Una teología del poder, de cómo vamos a completar la obra que Dios nos envió, que los reyes de las naciones anduviesen a su luz. Y el tercero, brevemente, 10 minutos, ¿cuánto me queda? 10. Muy bien. 13. Así me está diciendo. Bueno, voy. El tercero. Salió en el periódico de hoy, aquí en Colombia, el chino que acaba de alterar la genética de unos gemelos para evitar enfermedades. Lo hizo con 2 mujeres que tenían maridos con VIH y lo que se está llamando terapia génica. Se alteró una palabra del cromosoma, del DNA, para que así la palabra que constituye la función del organismo no entre y no se desestabilice. Lo que quizás el compañero chino no ha pensado bien, doctor, cuando usted receta a un paciente, usted le dice, tómate esta medicina, pero estos son los efectos secundarios. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Y, Z, W. Me acuerdo del abecedario. Significa que no hay medida exacta para combinar todas las funciones del organismo para que respondan con una respuesta que única. El problema es que este caballero no sabe lo que hace, en el sentido de lo que puede provocar. Vamos a ir un poquito a la conducta humana. ¿Cómo nace la conducta humana? Cuando Adán se aparta de Dios, digo Adán, porque Dios nunca le reclamó a Eva por qué comiste. Nunca le reclamó. Se lo dijo a Adán, ¿por qué comiste? A Eva fue, ¿por qué tú hiciste? Y la culpa se le echó al diablo. Porque Dios no cree en la culpa. Dios cree en la responsabilidad. Y la culpa del pecado, Dios nos la perdonó desde antes de la constitución del mundo, al enviar a Jesucristo. Y debemos creer en Él. Pues, ¿qué pasa? La primera expresión consciente de la mente humana cuando pierde su identidad fue la palabra miedo. Vuelvo otra vez. ¿Cuál fue la primera palabra consciente de la mente humana cuando se separa? Tuve miedo. El miedo gobierna toda conducta del ser humano. Y hay algo, los que han pasado por divorcio aquí lo saben, que cuando hay una separación, hay un proceso de qué pasará, qué puede hacer. Inmediatamente en esa separación nace un nivel de ¿qué? De ansiedad. Y pueden ver 3 posiciones emocionales. Por culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa.
La otra es, y como yo fui con esa persona, y como yo me entregué, esperando que fuera una respuesta al amor que yo le tengo. Y eso que me dijo que me quería, te dijo la verdad. Sí, te dijo la verdad. Hay un cantante en el mundo que trajo ese concepto y está en la Biblia. Que no es lo mismo amar que querer. Cuando alguien te dice que te quiere, te ve como una droga. Tan pronto satisface, te deja. Cuando alguien te dice que te ama, lo menos que piensa es en dejarte. Porque el amor no busca lo suyo. No espera tu respuesta. El amor tolera tu argumento. No hace qué, sin razón. El amor, dije y vuelvo, lo repito aquí, es la expresión de Dios por su Espíritu a través de mí para abarcar al que no me lo puede expresar. Porque nadie me puede dar qué, amor. Me lo puede qué, expresar. Y si no procede de ahí, no puede hacerlo. Me llamó, me habló yo todos los días escribo en mi WhatsApp o en Facebook pensamiento. Y yo puse este pensamiento. Todo lo que un padre quiere para sus hijos solamente son 3 cosas. No más, que sea feliz. Que saque el producto de su talento. Y que se cuide de con quién anda. Son los 3 pensamientos más prevalecientes en un padre. Los 3 pensamientos en un adolescente es: mi padre no me comprende. Segundo, me quiere controlar y cree que yo no me puedo valer. Y en esos 3 está que el fracaso. Esta señora me dice: doctor, me dice hoy, y yo le contesté, y como él dijo que me quería, digo, te dijo la verdad. ¿Y cómo usted me dice eso? Porque si te hubiese amado, que es la expresión de Dios por su Espíritu a través de mí, no te hubiera dejado. ¿Y qué hago ahora? Búscale la segunda palabra al amor: compasión. ¿Sabes qué es compasión? Lo que le tengo a todo aquel que no tiene capacidad de amarme. Por lo tanto, la compasión actúa como una salida interior para no dejarme dañar por el que me quiere enfermar. Así que al que dice que no te ama, tómale qué. Y rápido, compasión. Digan conmigo, no me ama. Se va hacia adentro, ¿verdad? Sí. Le tengo compasión. Se va hacia afuera. Tres grandes principios que alteran la genética. Y nos hemos unido el director de Ciencias Genéticas de la UNAM de México, el hijo del ex médico de Fidel Castro, que está aquí, uno de los mejores neurocirujanos, el pastor Don Satirio, y nos hemos unido con este proyecto. Si usted tiene, oiga bien, una ansiedad elevada, ¿de acuerdo? Producto de un temor por lo que pueda pasar, el cortisol que se genera altera una sustancia que se llama citosina. La citosina es uno de los 4 elementos del DNA, ¿verdad? Y hay un elemento en los 4 que se llama guanina. La guanina solamente está cuando hay estabilidad. Si la ansiedad es alta, se desaparece la guanina, y anótenlo lo que le voy a decir. Todos ustedes deberían buscarlo. Aparece el uracil, que es la sustancia de la muerte.
es la sustancia que comienza a enfermar el ser humano cuando pierde la fe en Dios y el amor al prójimo. Uracilo, búsquenlo. Y se ponga los bucles, se llama señal o daño. El uracilo es que va al sistema endocrino. Y si yo tenía una ansiedad y durmiendo de noche me abandonó, me dejó, y te pasa 5 días en esa bobería, el uracil va a alterar tu sistema serotoninérgico y puede llegar a depresión. O afecta tu dopaminérgico y te va a llevar a matar al condenado. Pero termino con esta expresión. ¿Qué es sanidad para prepararnos para la próxima conquista que todos los adolescentes deben saber para poder controlar las emociones que la tienen a flor de labio por su problema endocrino, sus problemas hormonales, su problema de falta de comprensión? San Pablo, oigan bien, ¿dónde nacen las enfermedades? En el miedo. Es el miedo la base de toda enfermedad, inclusive del corazón, inclusive de lo que estamos llamando sistema inmunológico, inclusive de la diabetes. La mayoría de enfermedades de hoy son enfermedades del alma. Vamos a Pablo y con eso termino. Pablo dice, porque no nos ha dado Dios sino uno de qué, de poder, de qué, dominio propio y de qué, ¿cuáles son? ¿Sabe de qué está hablando Pablo? De cerebro, emoción y conducta. ¿Cómo lo sabemos? Cada vez que te llega un pensamiento, que le voy a dar ese puño por lo que me hizo, Pablo te manda a Filipenses 4, que dice, y todo lo que está pensando, que es puro, no, pero le quiero dar una pecosada. Lo que está pensando es de buen nombre, le voy a decir las 4 verdades. Pablo dice que el poder de la palabra en el espíritu controla el pensamiento de tal manera que te evita las decisiones incorrectas. Segundo principio paulino de genética, eso lo estamos hablando en genética. Segundo principio, de poder, ¿de qué? De amor. En otras palabras, Filipenses 4 te evita la violencia. Filipenses 2 te evita la depresión. Hay en vosotros ese sentir que vos también en qué. Lo que está pensando es de virtud. Lo que está sintiendo es de perdón. Por lo tanto, si tú quieres sanar, y las áreas donde debemos estar a nuestra próxima generación, es en cómo trabajar, no con la genética china, sino con la genética de la palabra. Porque el pensamiento lo que va a ir a trabajar en toda la sustancia que el sistema endocrino segrega para controlar las funciones cerebrales. Cuando dice de amor, trabaja en todo lo que te trabaja en tu sistema serotoninérgico para evitarte una depresión terrible. Y en tercer lugar, dominio ¿qué? ¿Qué es lo que va a hacer el dominio propio? Controlar la ¿qué? La conducta. Así que yo no tengo, termino con esto, lamentablemente, después de haber estudiado en Tavistock, graduarme en doctorado en psicología, doctorado en neurología, doctorado en neuropsicología, doctorado en ciencia, acabo de descubrir el mayor doctorado, que la palabra de Dios, cuando hay una visión, ¿de acuerdo? Cuando hay una entrega, ¿de acuerdo? Y cuando hay un crecimiento, es lo que vence al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Dios lo bendiga, Dios lo cuide, Dios lo guarde.